mencionando que la epidemia de la obesidad infantil se acompaña de un aumento de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y una marcada tendencia en que la enfermedad cardiovascular, como decíamos ahora, la mortalidad relacionada con la enfermedad cardiovascular como el factor de riesgo más importante a nivel mundial, tiene una marcada tendencia entonces en los adultos jóvenes. Se ha demostrado que la aterosclerosis comienza en la infancia, esto lo acabamos de ver cuando vimos dislipidemia. La aterosclerosis comienza en la infancia y que los cambios que conducen a este proceso están fuertemente ligados a la obesidad y a la resistencia a la insulina. Entonces, mira que ahorita la hemos visto referido a la dislipidemia, pero también nos dicen, venga, también está ligado esa aterosclerosis a la obesidad y a la resistencia a la insulina. Entonces, definimos el síndrome metabólico como el agrupamiento de variables de riesgo de enfermedad cardiovascular, entre ellas obesidad, dislipidemia, alteraciones en la sensibilidad a la insulina, resistencia a la insulina, y el metabolismo de carbohidratos, la hipertensión y la microalbuminuria. Todos esos factores son los que hacen parte del síndrome metabólico. Ahorita vamos a ver que algunas instituciones o comunidades científicas establecen algunos de esos criterios para diagnosticar el síndrome metabólico, o sea, no te tienen que cumplir todos. Pero vamos a ver que, como les mencionaba ahorita, este proceso de resistencia a la insulina va a estar casi en todas las definiciones que vamos a ver o en los criterios diagnósticos que se establecen. Seguramente ustedes retomarán síndrome metabólico en los adultos porque en los adultos es más común encontrar ese agrupamiento de variables de riesgo cardiovascular. El adulto que tiene hipertensión, diabetes, que tiene obesidad, ese es, digamos, entre comillas, más común encontrarlo. En los niños puede que eso no sea tan común, en los adolescentes, pero de todos modos es importante que lo veamos como que una de esas enfermedades puede conducir a otras y generar lo que conocemos como un síndrome, que es el agrupamiento de esas enfermedades. Volviendo al tema de la obesidad, entonces la obesidad en la edad pediátrica tiene mayor riesgo de perpetuarse en edades adultas. Si un paciente es obeso en la infancia, seguramente si no se hace ninguna intervención, muchas veces haciendo intervenciones pasa que esa obesidad se arrastra a la etapa de la adolescencia y posteriormente a la etapa adulta y aumenta el riesgo de que se presenten alteraciones metabólicas y clínicas, entre las cuales las de mayor riesgo y gravedad son la diabetes tipo 2 y la enfermedad cardiovascular. No se quedan las líneas. Volviendo al tema de la definición, se propuso el nombre de síndrome metabólico para unir esas variables o esas alteraciones metabólicas que pueden ser indicadores de riesgo aumentado de esas mismas enfermedades. Entonces, tener diabetes mellitus pues afecta el riesgo de sufrir dislipidemia, pero a la vez la dislipidemia afecta la íntima arterial y puede producir aterosclerosis, y además eso lo puede conducir a que haya una inflamación crónica de la íntima arterial y que se pueda presentar entonces procesos de resistencia a la insulina, o que se inicie pues el proceso de resistencia a la insulina. Las variables incorporadas siempre muestran que el rol de la resistencia a la insulina y la obesidad, principalmente la obesidad a nivel de los órganos abdominales, pues son los que están más involucrados en esas variables. La mayoría de los componentes no hay un consenso sobre los puntos de corte asociados a riesgo. Vamos a ver pues algunas de las que ya ustedes conocen, por ejemplo la de la diabetes o la de los perfil lipídico. Como mencionamos en las patologías anteriores, el síndrome metabólico pues
tenemos que estar pendientes de hacer unos diagnósticos tempranos de complicaciones que se asocian con la enfermedad, que están unidos allá en esa definición que mencionábamos de riesgos cardiovasculares, y que entre los que referíamos estaba la obesidad, la dislipidemia, la resistencia a la insulina, entre otras. Entonces, el diagnóstico temprano de las complicaciones asociadas con la obesidad, y en especial las que forman parte del síndrome metabólico o síndrome de resistencia a la insulina, algunos autores también lo llaman así porque este criterio va a estar en todos los pacientes que presenten síndrome metabólico, son precursoras de la diabetes tipo 2 y de la enfermedad cardiovascular del adulto. Entonces, ya que todas esas enfermedades unas con otras se involucran y llegan a ser factores de riesgo de los otros componentes del síndrome metabólico. Profe, realmente síndrome, ¿qué significa? Síndrome es como la unión de varias cosas. Entonces el niño que tiene un síndrome de... Por ejemplo, el niño con síndrome de Down. Eso. Entonces, ¿qué tiene? Alteraciones cardíacas, alteraciones en el crecimiento, alteraciones cognitivas. El origen es genético, pero no se afecta solo un sistema, solo un órgano, sino que hay afectación en muchos. Ay, gracias por tanto escuchar esa palabra y como que no sabía qué era, la verdad. Gracias. Eres mejor. Mira, un paréntesis. Es que hoy por la tarde, para las personas que lo iban a revisar, quedamos de que lo íbamos a hacer la otra semana que estamos todos. Porque esta semana había gente que no podía y porque también otro grupo me pidió priorizar el espacio porque ellos tienen parciales viernes. Entonces vamos a hacer un taller. Epidemiología. Ay, pobrecito. De Dios los No. Que Dios los ampare, entonces que no los ampare, pues. Si tienen dudas puntuales ahorita pues me pueden decir, no hay problema, pero la idea es que va a priorizar ese espacio con ellos. No, hágale. Tú, tranquilo. Cierro paréntesis. Bueno, ponte bien con los muchachitos, por Dios. Pues, lo que decíamos ahora dentro del síndrome metabólico, se ha encontrado que los factores que conforman el síndrome se refuerzan con el incremento de la obesidad. Entonces, lo queríamos relacionar ahorita que acabamos de ver obesidad, porque justamente todos esos factores están ahí, sí, se incrementan cuando el paciente tiene obesidad. Entonces, en esos pacientes, yo les decía ahorita, perfil lipídico, busquemos si el paciente se puede hacer una curva de tolerancia a la glucosa, ¿cierto? Entonces, mira que estamos hablando de varias patologías al mismo tiempo. Allá decía, trate de que evalúe también la presión arterial de ese paciente como parte de la evaluación integral que hacemos de ese paciente, aunque nosotros no sabemos tomar presión arterial, pero seguramente hay alguien en el consultorio de enseguida que lo sabe hacer. Entonces eso sería importante también tenerlo en cuenta. Y ya no estamos hablando de solo la obesidad, estamos hablando de esas patologías asociadas que van a reforzarse o que se van a empeorar cuando el paciente tiene obesidad. La resistencia a la insulina está precozmente asociada con marcadores metabólicos adversos como la proteína C reactiva, los niveles alterados de interleuquina 6, los considerados como biomarcadores de inflamación, predictores de mal pronóstico para eventos cardiovasculares, mientras que la hiponectina, ¿se acuerdan que ya lo vimos? ¿Qué hacía? Adiposo. La producía tejido adiposo, sí. Diga la otra, Esta era la buena, ¿cierto? Sí. ¿Se acuerdan? La otra, la antagónica. Y la otra era Interleuquina 6. La villana, la También. interleuquina. Entonces, en este caso, la interleuquina 6 está aumentada, mientras que la adiponectina, que es la buena, está disminuida. Niveles más bajos de adiponectina.
A medida que aumenta el grado de adiposidad. A pesar de que la produce el tejido adiposo, el mayor grado de adiposidad está más bajito. Pero recordemos más del SAM, adiponectina, entonces decimos que es una hormona secretada por los adipocitos, regula el metabolismo energético, como dijimos ayer, en el hígado y en el músculo, mejora la sensibilidad a la insulina, estimula la oxidación de ácidos grasos, reduce los triglicéridos plasmáticos, mejora el metabolismo de la glucosa por aumento de, como dijimos ayer, de la sensibilidad a la insulina, inhibe las fases iniciales de la aterosclerosis, reduce la expresión de moléculas de adhesión en células endoteliales, lo que les decía ahorita, ese ateroma que se va formando a partir de una oxidación en la íntima arterial. Esta hormona lo que hace es evitar que se adhieran células endoteliales, que vayan a empezar a juntarse ahí,